Amén. Yo quiero que ustedes me acompañen y quiero entrar inmediatamente a la palabra. Es en Juan capítulo 11 y también, Juan capítulo 11, su verso 40. Y el tema es cronología del proceso de transformación en la vida de un elegido. Otra vez, cronología del proceso de transformación en la vida de un elegido. ¿Cuántos son elegidos de Dios? ¿Y cuántos son hijos de Dios? Somos hijos de Dios, pero acá pusimos elegido porque es la base, es el fundamento que nos va o que va haciendo posible que seamos hijos de Dios. Si no hubiésemos sido elegidos primero, no hubiésemos sido nada. Gloria a Dios por su gracia que nos eligió en Cristo Jesús. La elección es otro tema profundo del cual no me voy a introducir hoy, pero sí que vamos a aprenderlo adelante. Hemos tocado la punta del iceberg, pero es muy profunda la elección. Así que dígame si lo escribió el tema. ¿Lo pueden decir los que lo tienen? De un elegido. Amén. Y lo vamos a ver por medio de esta historia que aparece en Juan, capítulo 11, que es una señal analógica. Diga, señal analógica. Este milagro de la resurrección de Lázaro es una señal analógica, no es simplemente un milagro. El apóstol Juan lo dejó bien claro, la razón por la que él escribía el libro de Juan, y la razón era para que todo el mundo supiera que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que en Juan aparecen 7 señales. Los milagros, aparecen muchos milagros, pero aparecen 7 señales. Diga, señales. Las señales pueden ser un milagro, pueden ser milagrosas, pero no siempre implica un milagro. Pero siempre tienen un protocolo, el cual quiero enseñarle hoy. Porque las señales son más profundas que un milagro en sí. Amén. Porque tienen impregnada un mensaje. Tienen impregnada una verdad, la cual vamos a descodificar cuando entramos en la revelación de esa señal. Amén. Así que lo que quiero que tenga en su mente, que lo que vamos a ver hoy es la señal analógica, y vamos a saber todo lo que significan esas palabras, de la muerte y resurrección de Lázaro, para poder entender el título del tema, el título del tema que le di. Amén. Entonces dice, en Juan 11, ahora sí vamos a Juan 11. Vamos a ir desde el verso 38 para que entendamos el contexto, hasta el verso 44. Juan 11, verso 38. Y esto es una señal analógica. Si yo le pregunto, ¿este milagro es qué? Otra vez, ¿es qué? No es solo un milagro, sino que tiene un mensaje debajo, en la superficie. Amén. La cual hay que decodificarlo. Y dice la escritura, Jesús, ¿cuántos están conmigo ahí? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¿dijo quién? ¿Qué fue lo que dijo? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿qué dijo? Vamos a orar lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije para que la multitud, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Así que este milagro es un estímulo
¿Para qué? Para que todo el que está ahí, ¿qué? Crea que Dios ha enviado ¿a quién? A Jesucristo. Y que Él es el Hijo de Dios. Y que Él es, como bien lo dice más adelante, Él es la verdad y la vida. Amén. Ahora el verso 43 y 44. Si me puede acompañar a leer, lo agradezco. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Otra vez, verso 44, con un chisma de desayuno, no importa que no se haya desayunado, pero pruebe cómo se habla desayunado. Como dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Para aquellos que toman nota y trabajan con algunas definiciones, vamos a poner la base etimológica, las definiciones, para que podamos entender a lo que Dios nos está llamando por medio de esta palabra. La palabra cronología, que es lo que comienza dándole forma a nuestro tema, porque el tema es cronología del proceso de transformación de la vida de un elegido. Así es. Entonces, la palabra cronología en la ciencia, se usa en la ciencia que se dedica a determinar el orden y las fechas de los hechos históricos. Diga, hechos históricos. ¿Qué hace la cronología? La ordena, ¿verdad? Le da la secuencia en el plano temporal de cómo fueron pasando los eventos. Amén. Trabaja la secuencia en el plano temporal de cómo van sucediendo los eventos. Y hay libros que son históricos que no son cronológicos. ¿Por qué? Cuentan una historia aquí, cuentan otra allá, pero no está en el orden en que fueron sucediendo. Amén. Cuando las cosas están ordenadas en una manera cronológica, es porque usted dice, bueno, hay lunes, después del lunes, el martes, después del martes, ¿el qué? El miércoles, amén. Entonces está en la mañana, que es lo primero que yo hago. Usted lo primero que hace es no irse para el trabajo. ¿O sí? Cuando usted se levanta, ¿eso es lo primero que usted hace? No. Entonces, usted comienza a ordenar cronológicamente sus hechos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es abrir los ojos, despertar. ¿Verdad que sí? Luego sentarse en la cama o pararse, ¿verdad? Y si usted comienza, mientras más usted analiza, más meticuloso, y va a ver que la vida, aunque lo hacemos rápido, no es tan sencilla, sino que hay muchas cosas que hacemos en poco tiempo, pero que tienen un orden. Amén. ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Diga orden. Entonces, en lo que nosotros nos compete en esta definición es entender que la cronología ayuda a comprender la secuencia en el plano temporal de cómo suceden los eventos, de cómo suceden las cosas. Y esto es lo que queremos que se establezca en su mente. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, lo primero que sucedió en Cristo, el Padre hizo en Cristo respecto a nosotros, esto sucedió fuera del tiempo, antes de que existiera nada. Diga, Él nos eligió. Ahora, la elección está en la absoluta soberanía atemporal, también en la naturaleza atemporal de Dios, naturaleza eterna, porque eso Él lo hizo antes de que el tiempo existiera, en la eternidad pasada. Diga, Dios me eligió. Ahora, en el tiempo, Él también nos llamó. Amén. Así que esta es la síntesis de lo que le voy a leer, de lo que es el proceso cronómetro de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Diga, me eligió, me llamó, me encontró, me resucitó, me desató, me limpió, purificó. Amén.
Y también ahora Él nos está también vistiendo, revistiendo, transformando, conformando, glorificando y reinantes. Amén. Lo voy a volver a decir. Él nos eligió, Él nos ha llamado, Él nos ha encontrado, Él nos ha resucitado, Él nos está desatando, nos está limpiando, nos está purificando, nos ha vestido y nos está revistiendo, nos está transformando y nos está conformando, nos está glorificando para que seamos gente reinante. Se lo digo para que lo que escriban, a que le voy a compartir el bosquejo, diga elegido, llamado, encontrado, resucitado, desatado, limpiado, purificado, vestido, revestido, transformado, conformado, glorificado y reinante. ¿Eso es usted? ¿Hay hijo de Dios aquí? Levante la mano y diga, Dios mío, ¿y qué es esto, Dios mío? ¿Qué es lo que tú has hecho conmigo? ¿Qué es lo que tú has hecho con nosotros en Cristo? Diga, algo grande. Se merece un aplauso Cristo por eso y un aleluya y un gloria a Dios. Él nos eligió, iglesia. Usted no está perdido, usted está aquí sentado porque Él lo planificó. En su presencia te vio, te eligió por gracia. No hay nada que tú hubiese podido hacer o dejar de hacer para impedir que Dios te eligiera, porque Él te eligió en gracia. Tú no opinaste, ni nadie tiene opinión en esa elección. Es soberanamente Él lo hizo para su gloria. Y ahí nadie puede decirle, le dirá el barro a su hacedor, ¿por qué hace eso? ¿Tiene poder el barro para cuestionar a su hacedor? Mira que está a tu lado, no lo cuestiones, simplemente recibe esta lección. La mente natural, la mente racional, la mente atada por el espíritu de Grecia, siempre quiere entender en lo natural, en el raciocinio humano, y es lo que es la elección. Por eso no tiene explicación humana. El hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque para él le son locura, le es injusticia, pero para Dios es su propósito y su verdad. Y nosotros lo que tenemos es que celebrar que estamos de este lado, del lado de los elegidos. Tienes que estar a tu lado, da una sonrisa aunque sea de cortesía, porque estás del lado de ¿quién? De los elegidos. Así que yo quiero saber si aquí hay alguien elegido, llamado, alguien ha sido encontrado, alguien ha sido resucitado, alguien está siendo desatado y limpiado, purificado, vestido, revestido, transformado, conformado, glorificado y reinante. No nos vamos a parar hasta que ese reino se exprese sin obstáculo en nosotros. Y nos vamos a someter al proceso, cueste lo que nos cueste. Alguien dice amén. Porque todo esto lo vemos y es fácil decirlo, pero esto es un proceso. Ahí no se llega por paracaídas. Ahí no hay con un globo aerostático. ¿Cómo es? Eso mismo. Ahí no se cae así. Esto es por el proceso en que la salvación nos introdujo. Esta gracia, esta redención nos introdujo en un proceso glorioso. Pero fuimos salvos porque Él nos eligió para salvación. Nos eligió para vida, dice la palabra, y no para muerte. Y como ya nos eligió, estábamos por ahí viviendo la vida loca, entonces nos llamó. Y el Espíritu Santo nos redarguyó y nos convenció para que respondiéramos al llamado. Dile que está tratando, tú ves que esto es por gracia. No hay mérito humano, esto es por gracia. Diga, pura gracia. El Señor se lo dijo a Israel y no lo entendió. Yo te elegí a ti, no por cosas grandes que tú hayas hecho, ni porque era un pueblo grande. De hecho, tú eras la ciudad, el pueblo más pequeño e insignificante. Pero yo te elegí por amor, de pura gracia te he amado. Así que no cambiemos, no tratemos de ponerle un dígito al amor de Dios, porque no lo tiene. Ni se puede encontrar en este mundo, porque es por gracia. Diga conmigo, por gracia.
Amén. Así que, ¿qué vamos a entender? Todo lo que Dios ha venido ya haciendo en Cristo, lo que hizo en Cristo, lo que está haciendo por el Espíritu y lo que Él continuará haciendo en un futuro en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos abiertos, dispuestos para que Él lo logre en nosotros. Así que esta palabra tiene la intención de ponerle el cronómetro, de ordenar humanamente hablando, ¿verdad? Porque hay cosas que son del espíritu muy profundas, pero en nuestra mente tal vez lo pueda capturar en el plano natural y temporal. ¿Cómo es que Dios hace sus obras? ¿Cómo es su economía? ¿Cómo Él está trabajando y cómo va a seguir trabajando? Y ya vimos, a primer plano es que ya nos eligió. Y hay muchas de esas cosas que ya usted lo está viviendo. Lo ha vivido, lo está viviendo y lo seguirá viviendo. Amén. Entonces, una señal, porque dijimos que vamos a aprender sobre esta cronología del proceso de transformación en la vida de un elegido por medio de estudiar y ver esta historia que es una señal analógica de la resurrección de Lázaro. ¿Estamos bien hasta ahí? Así que si la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿verdad?, por Jesucristo es una señal, yo tengo que entender lo que significa una señal. Amén. Así que permítame decirle lo que significa una señal. Una señal es un signo, un símbolo o un aviso que comunica o indica algo, ya sea de forma natural o mediante convenciones. Puede referirse a un gesto, una indicación o una manifestación que proporciona información o tiene un significado específico. En el contexto general, mis amados, una señal puede ser un aviso o indicación. Esto lo vemos en las señales de tránsito. ¿Cuántos han visto algunas señales de tránsito y conocen algunas señales de tránsito? ¿Verdad? Una señal de tránsito es una imagen que te indica una flecha, por ejemplo, donde te dice hay curva. Antes de tú llegar a la curva, ve la señal. La señal no es la curva. La señal te indica que más adelante ahí está la curva. Así que tienes que poner atención ¿a qué? A la señal para poder entonces manejar, bajar la velocidad, no rebasar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque la señal te está diciendo que tú tienes que tomar una acción. Tienes que estar a tu lado. La señal te está diciendo que tú tienes que tomar una acción. Amén. Tenemos que tomar una acción y es lo primero que debe de establecerse en nuestra vida. Entonces, la señal puede estar en forma de un aviso o indicación, como lo que le mencioné, que son las señales de tránsito. Pero una señal también puede ser un signo que representa algo. Ustedes saben los logos. Cada compañía, eso es como una señal. Un logo es una señal, ¿verdad? Que representa, caracteriza al tenis, una cartera, ¿verdad que sí? Entonces, donde usted ve ese logo, es la señal de que está ese empresario, o que está esa empresa, o que está esta marca. Amén. Entonces, ¿qué indica? También un signo que representa algo, como las señales de alerta también, que advierten de un peligro. Pero donde me quiero quedar en la tercera, hay muchas, pero no las voy a decir todas. Pero le voy a decir esta última que indica una señal. Es un inicio o prueba. Diga, una señal es un indicio o una prueba. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, da señales de eso, ¿verdad que sí? Las señales no son la enfermedad. Simplemente las señales o los síntomas, también puede decir en términos médicos, están diciendo que hay una enfermedad. Y nosotros tenemos que atender la señal en nuestro cuerpo. Una señal para el cuerpo o un síntoma es el dolor de cabeza, un dolor de pecho. Pues, ay, me duele el corazón. No te duele el corazón no duele, te duele el corazón, ahí te quedaste. Pero te puede dar el pecho, te está indicando, te está dando una señal de alerta. Amén. Lo que nosotros no debemos de hacer con las señales, porque trae consecuencias muy terribles, es ignorarla. ¿Estás conmigo? Sea natural, espiritual, emocional, física, sea de tránsito o de cualquiera, las señales no deben de ser ignoradas, sino atendidas, entendidas, descifradas y obedecidas. ¿Alguien dice amén si me entendió hasta ahí? Ahora vamos a ver el propósito de la señal, porque ya vimos que el milagro de la resurrección de Lázaro es una señal. Se puede identificar propósito de las señales. Ellas se pueden identificar por lo menos 3 propósitos
de las señales que aparecen en el libro de Juan, que son 7. Primer propósito, la señal enseña algo acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Qué hace una señal? Enseña de la naturaleza de Cristo. 2, proporciona oportunidades para que los testigos, en ese caso, en ese momento que eran judíos, crean. Eso es lo que Dios quiere, para que todos crean en que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo sean salvos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Otra característica de una señal, dan testimonio del rechazo que sufrió el Mesías por parte de su pueblo. El rechazo o la aceptación. Amén. Así que son 3 indicativos para que sea una señal, y lo vamos a reiterar más adelante. Esto tenemos que encontrar esto. Una señal indica algo, enseña algo sobre la naturaleza de Cristo. No todos los milagros hablan de la naturaleza de Cristo. Amén. Pero una señal proporciona también oportunidades para que los que están ahí, que son incrédulos, puedan creer. Pero también afianza la fe de aquellos que creen. Y por último, da testimonio del rechazo, en el caso de estas señales que se vieron en Juan, que sufrió el Mesías por parte de su pueblo. Que Dios nos ayude a discernir las señales de Dios, a entenderla, comprenderla y hacerle caso. ¿En qué se diferencia? Otra pregunta. ¿En qué se diferencian de tantos otros milagros registrados en los evangelios, las señales que aparecen en Juan, y específicamente esta señal del milagro de la resurrección de Lázaro? Hay muchas diferencias entre un milagro y las señales que aparecen en Juan. Una señal, quiero que entendamos que no es esencialmente un acto milagroso, aunque como dije anteriormente, puede ser milagrosa la señal. Amén. Una señal es un acto significativo. Ahí es que usted tiene que buscar, que tiene un significado, que cuando se entiende de la manera correcta, simboliza las realidades eternas que prueban la identidad, el poder y la obra de Jesús. Amén. Es decir, amados, una señal podría no ser necesariamente un milagro, pero debe apuntar a alguna verdad eterna más allá de sí. Otra pregunta que quiero que respondan. ¿Qué hace que una señal sea una señal? ¿Qué hace que una señal sea una señal? Las señales tienen ciertos criterios que deben cumplir para que puedan ser consideradas y están relacionadas, quise decir, y están relacionadas o relacionados con los propósitos ya mencionados. Volvamos a reiterar esto porque no quiero que se me quede con ningún bache. La pregunta es, ¿qué hace que una señal sea una señal? Primero, cada señal debe subrayar alguna verdad eterna con respecto a Cristo y a su identidad, su propósito, su naturaleza. Eso lo hablamos, pero quiero que lo capte. Cada señal, para que sea una señal, es un requisito. Debe de ser realizada en presencia de los discípulos de Jesús. Amén. Cada señal también debe realizarse en presencia de la audiencia judía, porque es para que los que no solo crean los discípulos, sino para que todo aquel que la vea también pueda creer. Por ejemplo, un milagro que no fue señal, que no cumple las características de señal, fue el milagro de cuando Jesús caminó sobre el mar. Es un milagro que caminara sobre el mar. Y Pedro también caminó. ¿Por qué? Porque no cumple este tercer requisito. Porque solo en la barca estaban los discípulos de Jesús, pero no estaban los judíos. Los judíos no estaban ahí, el pueblo no estaba ahí. No pudo ver ese milagro. Así que fue un milagro, pudo significar muchísimo para los discípulos y para Jesús, pero no es una señal como tal. ¿Por qué? Tiene que cumplir las 3 características. Tiene que subrayar una verdad sobre respecto a la identidad, naturaleza y propósito de Cristo. 2, los discípulos tienen que estar ahí. Y 3, también ahí tiene que haber una audiencia amplia, en este caso, de judíos, para que pudiera ser, ¿qué? Una señal. Porque ¿qué es lo que el Señor quiere? Afirmar su identidad, afirmar su propósito. Amén. Afirmar
la razón por la cual fue encarnado, para el cual Dios lo envió, y también quiere mostrar el poder de lo que Él puede hacer con su verdad, con su persona, con su presencia. Amén. Así que Jesús realizó muchos milagros, pero no todos fueron señales. Juan incluye cada una de estas 7 señales por una razón específica. Cada una de las señales subraya un aspecto diferente de la identidad de Cristo y sirve para enseñar tanto a los discípulos como ahora al lector. En este caso yo estoy leyendo, pero usted está escuchando. Amén. Moderno, a nosotros lo que estamos aprendiendo sobre la escritura, que Cristo es realmente el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que tome en cuenta que ninguno de estos requisitos mencionados deben ser de naturaleza, obligatoriamente naturaleza milagrosa. Porque la gente siempre está detrás de los milagros, pero hay cosas que Jesús dijo e hizo que no necesariamente fueron un milagro, pero sí que fueron una señal. Entonces, las 7 señales que aparecen en el libro de Juan, no las voy a usar porque me voy a quedar en la última. Jesús convierte el agua en vino, diga, una señal. La purificación del templo, ¿qué es también? Jesús sana al hijo de un noble, eso también fue una señal. Jesús sana a un paralítico en Juan 5, 1 y 15, eso es una alimentación de los 5,000. ¿Es una qué? Jesús sana a un ciego de nacimiento, eso también es una. Y la resurrección de Lázaro es una señal, diga señal. Así que después, más adelante, nos vamos a estar sumergiendo, o los predicadores de esta casa, lo que en cada una de lo que nos quiere decir estas señales. Pero ahora nos quedamos con la número 7, diga, la resurrección de Lázaro. Así que la resurrección de Lázaro es un milagro que fue una, lo vamos a decir mucho hasta que se nos meta, que fue una señal analógica. ¿Y ahora qué representa o qué significa la palabra analogía? Diga analogía. Es algo simple. Las analogías son semejanza entre cosas distintas pero que se parecen. Amén. Son similitudes, tienen afinidad, tienen parecido. Tienen un razonamiento de la existencia o atributos semejantes entre seres o cosas diferentes. Son cosas diferentes, pero se parecen en el significado. Amén. Así que una analogía, ¿qué es lo que implica? Diga, semejanza. Semejanza. Hace que nosotros hagamos que las cosas se parezcan. O eso, que es una analogía, lo que busca es poder hacer una semejanza para poder ver cuánto se parece una cosa de la otra. Amén. Así que en este milagro de Jesús, para ir aterrizando esta palabra, le dimos las definiciones porque lo que queremos es que vea que realmente es una señal, que es una analogía, es una semejanza de realidades espirituales eternas, de cómo el Señor obra en nuestra vida y cómo Él inicia su proceso de transformación en nosotros. Amén. Lo primero que vemos allí, no vamos a ver toda la historia, sino ya Jesús en el lugar. Ya Jesús llegó, se mandó a buscar, Jesús llegó, ya está frente a la tumba, que es el verso 38 donde nosotros leímos, ¿verdad que sí? Dice que Jesús estaba profundamente conmovido otra vez porque al entrar a la aldea, o estaba a la entrada, él se había conmovido con la noticia y se había conmovido a ver la multitud, pero ahora él volvió a conmoverse en su espíritu y dice que vino al sepulcro. Especifica que era una cueva, que tenía una piedra encima puesta, que tenía una piedra puesta, amén, encima, y que lo primero que él hizo para manifestar la evidencia de lo que ya él se había propuesto hacer es dar una orden para que quitaran la piedra. Él no le dijo a Marta que quitara la piedra, porque hay gente que lo leen corrido sin coma, sin punto, sin nada. Él le dijo, quitad la piedra, amén. Dile que está a tu lado, no fue Marta que le dijo. Marta no podía con esa piedra. Él dijo, quitad la piedra. No, porque nosotros lo entendemos porque usted lee con todos los signos de puntuación. Yo tengo gente muy inteligente en este salón. Pero créeme que por ahí hay un corito que dice, Marta, quita la piedra. Está diciendo que Jesús le dijo a Marta que quitara la piedra.
Entonces una coma, un punto puede hacer totalmente la diferencia en el significado de un texto. Así que vamos a leer con más intencionalidad. Dígame amén, diga aleluya, levanta la mano y diga aleluya. Porque los cristianos comemos los puntos, la coma y decimos otra cosa que no dice el texto. Yo no sé por qué. Nosotros sugerimos que el texto va a terminar diciendo eso. Como usted me olvida, por eso no dice nada de lo que yo acabo de decir. ¿Pero por qué? Pues nosotros asumimos, somos pretenciosos y somos un poco desesperados. Pero lo mejor es leer. Por eso en hermenéutica se nos enseña a leer el texto tal y como está. Amén. Ahora bien, el Señor viene a la escena de la muerte, donde la muerte se había expresado. Era un amigo, dice que Lázaro era un amigo de la familia de Marta, de Lázaro, de María, y que era muy amado. ¿Está conmigo? Era muy amado. Betania era el lugar donde Jesús estaba a unos cuantos estadios de Jerusalén. Y aunque Jesús iba a Jerusalén, él iba a la casa de Lázaro y sus hermanas, porque era el lugar donde él podía ser él. Era el lugar donde él estaba rodeado de amigos, donde estaba rodeado de gente que le amaba, que le valoraban. Al principio de su llegada, recuerden una escena donde Jesús llegó a la casa de María y de Marta, que son hermanas de Lázaro, amén, y que él estaba ahí. María se sentó a escuchar la palabra, Marta estaba muy afanada, y ahí se armó una pequeña situación, pero después usted ve que el Señor, después de haber reprendido a Marta en el sentido de poder no enfocarse en lo que otro hace, sino enfocarse en lo que es su asignación y cumplirla, porque Marta nunca dejó de servir, señores. Marta nunca dejó de servir, pero usted la ve en otra ocasión, dice que Marta siguió sirviendo y dando, pero ya no estaba peleando, ya no estaba reclamando porque María estaba sentada, porque ella entendió, ella entendió. Después que el Señor le habló, ella entendió cuál era su función, ella disfrutaba igual la palabra yéndola de la cocina. ¿Qué fue lo que le transformó? La presencia de Jesús le transformó el sentido de víctima, de competencia y todas esas cosas que ella tenía. Amén. Y entendió, bueno, porque María que se siente, María siempre hace, cuando el Señor viene, ella se siente, pues yo le sirvo. Y entendió su privilegio que era servirle. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué tengo que, si estoy sirviendo y estoy sirviendo al Señor que está en mi casa, por qué me voy a poner a discutir porque María está sentada? No, Marta lo entendió. Busque la historia y usted va a ver que Marta aparece en múltiples ocasiones igualita. Jesús enseñando, María escuchando y Marta ¿qué? Sirviendo. Ese era su gracia, pero ella aprendió a disfrutarlo. Diga al que está a tu lado, disfruta el servicio, no lo sufra. ¿Por qué? Por el entendimiento de la asignación. Es que los órganos, la boca no está peleando para hacer nariz, ni el hígado para hacer riñón. No hay competencia en el cuerpo, solo hay funcionalidad. Denle aplauso a Cristo si se lo va a dar. Imagínense, y no me voy para allá porque me desvío, pero tenemos que aprender a ser funcionales en nuestra asignación y no mirar lo que nos falta, sino el privilegio de lo que se nos ha sido dado, porque ha sido grande en el nombre del Señor. ¿Lo cree? Así que el Señor viene a la escena de muerte. Diga, viene a la escena de muerte. Jesús dice orando que él sabía que el Padre siempre lo escuchaba. Amén. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que cuando Jesús manda que quiten la piedra y la quitaron, entonces el Señor dio una orden al que estaba muerto. Dice, pero ¿cómo es posible a una persona que está muerta, cómo se le da una orden? Porque el muerto no escucha, el muerto no entiende. Pero el Señor ya sabía que la muerte, por causa de su palabra y de su poder, había sido absolvida. No es que iba a ser, ya había sido absolvida. Amén. Ya había sido, porque si el Señor no hubiese hecho el milagro de vida, hubiera sido irrelevante que Él hablara, innecesario que Él hablara. Lázaro nunca, usted ve el texto, dice, Lázaro resucita. No, porque ya había sido resucitado. Él le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Qué fue lo que le dijo? Sal fuera. Le dijo, sal fuera. Eso implica que una obra previa a los ojos humanos ya se habían dado en el interior de Lázaro.
que tal vez Lázaro ni estaba entendiendo en medio de esa oscuridad, de esa tiniebla, de esa parálisis física en la que vivía, por qué él estaba allí si estaba vivo, porque no había entendido que estaba muerto. ¿Me deja entender? Digo, ¿qué yo hago en esta oscuridad? ¿Por qué yo estoy atado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en un lugar de muerte cuando estoy vivo? ¿Está conmigo usted? Lázaro no estaba entendiendo. Son microsegundos, son tal vez minutos. No podemos saber porque no estuvimos allí. Pero lo que yo quiero que usted se concentre es que el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera. Y lo llamó por su nombre porque el Señor le dice, vengan. Imagínate, el Señor da una orden. Todos los muertos que están ahí vienen por fuera. Lo llamó por su nombre porque él había determinado hacer una señal con Lázaro. Dile que está a tu lado. Dios ha determinado hacer una señal contigo. Dile, él es una señal de Dios. Así que escucha bien lo que Dios te está hablando hoy. Alguien dice amén, levante su mano, dice amén si me lo recibe. Dios, había muchas personas muertas tal vez en aquel alrededor, amén. Pero Jesús llamó solo a Lázaro. A Lázaro, con nombre y apellido. Dios no anda improvisando. Dios te sabe tu nombre, tu apellido, tu origen. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Tus errores, tu pecado. Desde el vientre de tu madre, dice el salmista, en mi embrión vieron tus ojos. Tal vez es algo terrible y algo impresionante cómo el salmista entra en una profundidad de meditación y él puede ver, y lo mencionaba en el retiro, cómo siendo un embrión Dios estaba allí gestionándolo, formándolo, dándole vida. Los científicos no pueden explicar la vida, no pueden solamente recibir la vida, pero explicar la vida es una obra extraordinaria y milagrosa y misteriosa de Dios. Alguien dice amén. Así que Lázaro había recibido vida. Ya había recibido vida. Pero necesitaba una palabra que lo incorporara. Una palabra que lo incorporara. Y esta es mi expectativa con esta palabra. Una palabra que nos incorpore, que nos levante de nuevo. Pero ya nunca para volver a ser lo que éramos. Porque es que después que tú experimentas el poder de resurrección del Señor Jesucristo, nunca tu cuerpo seguirá siendo el mismo. La apariencia la misma, pero interiormente el poder de la vida te transforma. El poder de la experiencia de la vida de Cristo te transforma. Diga conmigo, el Señor dio su voz. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo sabe? Y el Señor sigue dando su voz. Ahora, él dice el texto, es tan explícito el texto 44 porque dice que el que había muerto salió. ¿Cómo? Que el que había muerto, ¿qué? Salió. Y mira cómo salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¿a quién? A lo único que podían obedecer y que estaban ahí para obedecer la voz de Jesús. ¿Quiénes eran? Sus discípulos. Nadie podía obedecer a Cristo tan rápido como sus discípulos, ni tan siquiera Marta y María, sino sus discípulos. Amén. Así que Jesús les dijo desatarle y dejadle ir. Pero la parte A del verso 44 es donde quiero que pongamos nuestra atención, porque dice que el que había muerto salió. El que había muerto, ¿qué? Salió. Dile que está a tu lado, el que murió salió. Diga, Lázaro salió. Dile, tú puedes salir también. ¿Sabe por qué tú puedes salir? Porque tú también recibiste vida. ¿Alguien dice amén si lo está creyendo? Porque un muerto no se iba a mover, pero Lázaro salió. ¿Por qué? ¿Por qué salió el que había muerto? ¿Por qué salió el que había muerto? ¿Por qué salió el que había muerto? Toda palabra que Dios nos está hablando no es porque estamos muertos, no, es porque ya hemos recibido vida.
Porque el Señor no pierde su tiempo hablando con muertos que no le oyen, que no le entienden, ni tienen capacidad de elección. Él habla a los vivos. Cuando le habla a un muerto, lo habla para resucitarlo. ¿Alguien dice amén? Pero cuando le da una orden a una persona, no es a un muerto que se le da a un vivo. El que había muerto, pretérito, ya no estaba muerto, ahora estaba vivo. Y la orden era: haz algo, muévete, responde a esta verdad. ¿Por qué Lázaro salió? Porque estaba vivo. Aún teniendo limitaciones, daba señales de vida. Se movió. No se quedó en la cueva profunda y oscura. Yo no sé si él salió dando saltico. Lo que sí fue que salió. Dile que está a tu lado: mira a ver cómo es que tú vas a salir, cómo es que tú te vas a mover, cómo es que tú vas a tener una acción correspondiente a lo que Dios está hablando. Dando saltico, o sea, ¿por qué? Porque a veces pensamos, ¿verdad? La regeneración no es el final, es el inicio. Es el inicio en medio del proceso de transformación. Alguien dice: yo soy cristiana, tantos años, yo tengo esto, yo conozco a Dios. Usted sabe, esa expresión a veces no se dice con humildad, sino con orgullo. Sí, gloria a Dios que conoce a Dios hasta cierta medida. Gloria a Dios que tiene mucho tiempo escuchando el evangelio. Y gloria a Dios si realmente ya recibiste vida, porque es buena noticia que hayas recibido vida, porque eso indica que tienes que seguir avanzando en el proceso. Diga conmigo: tengo vida, tengo que avanzar en el proceso. Espiritualmente y objetivamente, Cristo nos libertó de las entidades de la muerte. Amén. Lo primero fue, recuerde la escena, se quitó la piedra. La Biblia dice que Jesucristo, por su sacrificio, quitó la pared intermedia que nos dividía. ¿Alguien dice amén? Así que aunque esto habla explícitamente ya en el contexto de Pablo, de la ley, de la cruz, de la maldición y todo esto, pero también aquí representa el pecado. ¿Qué dividía al hombre de Dios? El pecado. Y por el pecado, ¿qué dice la Biblia que entró? Romanos 5, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Así que el Señor en su muerte, y esto es algo que vamos a ver también, el poder de la muerte de Cristo nos liberó del poder del pecado y del poder de la muerte espiritual y del poder acusador de la ley. Amén. Todo lo hizo por medio de su muerte. Pero donde quiero que concentremos la atención es que el Señor quita la piedra, da la voz, y el que había muerto sale por causa de que había recibido vida. Y reitero esto: salió, diga, salió. Él no se puso a dar excusa, pero ¿y cómo yo voy a salir de aquí? Yo no puedo salir de aquí, yo estoy amarrado, yo tengo los pies. Diga conmigo: no dio excusa, él salió. Amén. Dile que está a tu lado: es que sal, muévete. Nosotros debemos de tener una acción correspondiente a la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Y quiero ser íntegra a esto que el Señor hizo por nosotros por medio de su muerte. Le dije y le reitero que objetivamente la obra de Dios está completa. Él dijo: consumado es. Y Él nos liberó de las entidades espirituales que implica el pecado y la muerte. ¿Lo cree? Nunca vemos muchas veces la muerte como libertadora, pero la muerte de Cristo fue la que nos libertó. Amén. Diga: por la muerte de Cristo fuimos libres. ¿De cuántas cosas? Ya se lo mencioné, pero se lo reitero. Diga: del pecado, de la muerte y de la ley. ¿Alguien dice amén hasta ahí? Dando fin así a lo viejo. Por medio de la muerte, el Señor dio fin a lo viejo y al viejo. Diga: a lo viejo y al viejo. Estoy hablando del viejo hombre, de la vieja vida, de la vieja creación, por medio de su muerte. Porque es por su muerte que nosotros tenemos vida. ¿Alguien dice amén? Si Él no hubiese muerto, no hubiese resucitado. Y si Él no resucita, no hubiésemos resucitado con Él para vida nueva. Así que tenemos que entender que lo primero es el poder, entender el poder de la muerte de Cristo para que podamos valorar el poder de la vida. Estamos hablando de vida. Él resucitó a Lázaro. Él nos resucitó a nosotros espiritualmente, que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Alguien dice amén? Así que esa vida es posible porque Él murió y resucitó para darnos una salvación completa.
Amén. Así que fuimos liberados de esta manera. Y quiero que usted ponga en énfasis en esto, que fuera de Él, diga, no podemos hacer nada y no podemos ser nada. Amén. Separado de Él no podemos hacer nada, pero tampoco ser, porque toda nuestra identidad está en Cristo. Dios nos puso ¿en quién? En Cristo. Dios quiso reconciliarlo todo en Cristo. Y por eso es la gloria que debemos de ver y disfrutar a nosotros estar en Él. Qué lindo y qué importante y beneficioso fue para Lázaro haber conocido a Jesús, porque no se quedó en un plano solo natural, sino que lo pudo experimentar en su vida. Así que Lázaro, volviendo a Lázaro, él salió fuera por causa de la vida que había recibido. Salió saltando, salió brincando, salió arrastrándose, pero salió. ¿Por qué? Porque él tenía la habilidad de poder movilizarse, aunque sea un poco, para poder exponerse, que era lo que el Señor me decía. Diga, exponernos a una liberación más profunda. La señal de que recibió vida son estas dos. Diga, escuchó y se movió. ¿Alguien dice amén? Esta es la señal de que alguien ha recibido vida espiritual. Estoy hablando ahora. Estoy hablando a la iglesia de Cristo. Estoy hablando a las personas que están acá en esta mañana. El Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. La señal de que su vida quiere llenarnos o que nos ha llenado es que estamos escuchando su palabra, pero aparte de escuchar simplemente una prédica, estamos escuchando su voz. Y hay una disposición en nuestro corazón de hacer algo con lo que escuchamos. Cuando una persona simplemente escucha un mensaje en una forma pasiva, como escuchar otro mensaje más, otro domingo más, otro estudio más, pero sin ninguna intención de hacer un cambio, de entrar en ese arrepentimiento que tenemos meses hablando, entonces la persona lo está escuchando con un oído muerto. ¿Me doy a entender lo que trato de decir? Hay que escucharlo con un oído en vida. Y un oído en vida, un oído vivo, para ponerlo de esa manera, procede de alguien que ha recibido ¿qué? Vida. Y es aquel que escucha con la intención de tener una acción correspondiente a lo que está oyendo. Porque como lo he dicho antes, no puede ser que estemos oyendo, siendo llamado a la atención, siendo reprendidos, siendo corregidos, siendo filmados, siendo empoderados, y permanezcamos en un estado de comportamiento igual. Dios espera de nosotros que honremos la vida que nos ha dado en Cristo. Y la manera de honrar la vida y de expresar la vida en primera instancia es aprendiendo a responder al llamado de Dios. Ya dijimos que somos elegidos. ¿Alguien dice amén? Y que a los elegidos Dios llamó, pero los llamados deben de tener una respuesta. Una respuesta a ese llamado. Eso fue lo que pasó con Lázaro. Lázaro escuchó su nombre, escuchó la orden porque ya había recibido vida. La Biblia dice que el que cree en Cristo ha sido vivificado, tiene vida, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo, pero ahí no se queda todo. Apenas estamos comenzando el proceso. Fíjate que está a tu lado. Dios comenzó contigo hace rato y no te va a soltar hasta que se complete todo el proceso. Ahora vamos a mandar señales. Estamos viendo una señal. Dios nos está dando una señal. Amén. Por medio de esta palabra, para nosotros en nuestra vida vemos señales. Y puede ser que cada palabra en nuestra vida, si la estamos escuchando, es una señal de que Dios está pendiente de nosotros, de que Él nos ama, de que Él quiere levantarnos, de que Él sí quiere transformarnos, de que Él sí puede perdonar, limpiar, transformar a aquellos que creen en Él. Ahora la señal de vida es escucho y acciono. Como sea. No espero que todas las condiciones estén dadas, porque si nosotros queremos que Dios nos resuelva la vida para tener una acción de honro tu palabra, honro tu verdad. Cuando pague la casa, cuando me case, cuando tenga el novio, cuando me diga que sí. Levante la mano y diga aleluya. Cuando tenga el hombre que me resuelva la vida. No. Diga, Lázaro estaba todavía envuelto, atado de pies y manos con venda, y aún el rostro estaba envuelto en un sudario, pero estaba vivo. ¿Estaba qué? Tenía limitaciones
vamos a decirlo, trayéndola a nuestra vida, a la praxis de nuestra vida, tenía dificultades, tenía ataduras, tenía limitaciones. Yo quiero que usted me responda si la tenía. Pero ¿cuál es la diferencia? Diga, tenía vida. Y esa vida se evidenciaba en que escuchaba la voz de Dios y que cuando Dios le hablaba, él no razonaba. ¿Y cómo que lo voy a hacer? No, él simplemente se movía. No importa que te diga, quiero que tú estás saltando, parece un maco. No, estoy haciendo mi parte para evidenciar que la vida está dentro de mí. Alguien puede decir aleluya, dile que está a tu lado. Haz tu parte. Ya te dieron vida. Aleluya. Alguien puede decir aleluya. Los muertos no oyen, por lo tanto no responden. La falta de respuesta de algunos cristianos a la voz no es que están sordos nada más y pudieran ser una sordera espiritual, pero es mucho más que eso. Es una condición de muerte o de sueño profundo en la que han caído en su estado espiritual. Por eso es que lo primero es lo primero. Diga, la vida. Sin vida nadie ve, ni nadie oye, y menos responde, y mucho menos obedece. Así que es por la vida que oigo, es por la vida que respondo, es por la vida que obedezco a la voz que estoy escuchando. Diga vida. Decir vida es mucho más que decir soy cristiana evangélica que canta coro un domingo en la iglesia. Decir vida, estoy oyendo a Dios. Dios me está poniendo una demanda de arrepentimiento, de cambio, de transformación, que manda una señal de que a mí me importa su palabra, su propósito, su pacto, la gente, la misión. Tengo que, si estoy oyendo y no me estoy haciendo el sordo ni la sorda, sino que realmente estoy oyendo, y estoy oyendo porque tenemos vida. No puedes negar la vida que tiene, porque si no tiene vida, no tiene el Espíritu, y los que no tienen el Espíritu no son de Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8. Así que decimos, tenemos vida, tenemos el Espíritu para el beneficio, ¿verdad que sí? De que estamos guardados, protegidos, redimidos, pero el beneficio también te trae una responsabilidad, también te demanda una respuesta. Alguien dígame amén. Diga conmigo, tengo vida. Es un honor, es un privilegio, es una bendición. Alguien dice amén. Pero esa vida nos pone una demanda. Nos pone una ¿qué? Demanda. Porque si estoy vivo, estoy oyendo. Puede ser que no vea, porque dice que la cara estaba envuelta ¿en qué? No puede ser que no vea todo, no le entienda todo, que los ojos del entendimiento todavía no estén muy abiertos, pero estoy oyendo. Mira que está a tu lado, no te hagas, tú estás oyendo. Estamos oyendo. ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? Más allá que con sus orejas naturales, con su espíritu, yo sé que usted me está oyendo. Y espero que esta palabra traiga a nosotros una demanda y un temor profundo y una impartición de vida que nos mueva de la pasividad, del letargo, de la inercia, del conformismo, y podamos nosotros entrar en el cambio que Dios está demandando para nosotros. Diga conmigo, tengo vida. Recuerde que la falta de respuesta a la voz de Dios es causada por la falta de la vida, de la expresión de vida. Por eso lo primero que Dios nos da es no doctrina, no enseñanza. Ya lo aprendimos con Lienda y siempre tengo que mencionarlo. Usted no lleva un caviar a un cementerio, usted lo sabe. Y hemos pasado por ahí en estas últimas semanas mucho. Y ahí no. ¿Por qué? Porque sabemos que no van a comer. No somos como aquellos que creen en ese miticismo. No, sabemos que nuestros seres queridos están con el Señor, hablando de la muerte física. Amén. Pero trayéndolo al contexto espiritual, usted no habla a una persona que no tiene vida, porque cuando usted habla, usted espera una respuesta. ¿Alguien dice amén? Cuando Dios habla, espera una respuesta. Por eso si él no hubiese hablado, si no hubiese dado vida. Si no hubiese dado vida a Lázaro, no hubiese dicho, Lázaro, sal fuera. Si no hubiese resucitado. Si no lo hubiese resucitado. Porque reitero, Dios no pierde su tiempo. Y Dios no está perdiendo el tiempo con nosotros. Ni lo está perdiendo con usted. Él está hablando. ¿Y es por qué? Porque Él sabe el depósito de vida que usted tiene. Ese depósito de vida te da la habilidad de primero escuchar. Y luego, ¿qué? Diga accionar.
Diga, esto es un asunto de vida. Mira que Pablo le dice a los efesios, no tiene que buscarlo, pero recuerda ese texto de los efesios que dice, levántate tú que duermes despiértate tú que duermes y levántate ¿de dónde? De entre los muertos. ¿Dónde estaba Lázaro? Entre los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Jesús le había dicho a sus discípulos cuando lo fueron a buscar, Lázaro no ha muerto, Lázaro duerme. Sabía que realmente él iba a experimentar la muerte física, pero como él estaba seguro que lo iba a resucitar, le llamó a ese estadio de muerte física tu sueño. Amén. Así que cuando Lázaro entró en ese sueño profundo de la muerte física, por el cual lo enterraron y ya tenía ¿cuántos días? ¿Cuántos recuerdan cuántos días era? 4 días. Qué ironía que exactamente 4,000 años habían pasado desde que Adán pecó hasta la fecha que Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro. Exactamente 4,000 años. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque ese milagro era ¿qué? Una señal. Era una señal. Que Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y vino a esta tierra que representa una tumba fría, porque está llena de muertos. ¿Está conmigo usted? Está llena de muertos, pero Él vino a dar vida. Frente a esta tumba fría, Él vino a dar vida a través de morir y resucitar por ellos, como dice el apóstol Pablo. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana si está comprendiendo hasta este punto. Así que Pablo le dice a los efesios, despiértate tú que duermes. Dígale lo que Pablo le dijo a los efesios, a alguien a su lado, por favor, o detrás si está muy cerca. Despiértate tú que duermes y levántate ¿de qué? De entre los muertos. Porque una cosa es quien duerme y otra cosa es los muertos. Pero ¿cuál es el problema? Que el que está durmiendo está entre los muertos. El que está durmiendo está entre los muertos. Por eso es que Dios con su verdad busca despertarnos. ¿Estás conmigo? Porque el problema es que se acuestan y descansan y reposan los que duermen en la misma cama que los muertos. Se fusionan tanto que no cualquiera puede identificar quién es el muerto y quién es el que está durmiendo. Se ven tan iguales y se comportan iguales. Aparentan iguales. Hasta que el que duerme decide responder a la voz. ¿Y el que está a tu lado? El que duerme, una cosa es el muerto y otra cosa es el que duerme. El cristiano duerme espiritualmente cuando cae en esa soñoliencia, en esa liviandad, en esa simpleza, en esa mundanalidad de vida. Diga, duerme. Pero un cristiano en esa mundanalidad de vida, en esa simpleza de vida, en ese enredo de la vida, como lo vamos a ver, que tal como lo dice Pablo, era tal como estaba Lázaro, enredado. ¿No dice que estaba envuelto? Así estaba. Y Pablo dice, los que militan no se enreden. ¿Está conmigo usted? Pero no me quiero adelantar, pero lo que quiero que usted vea es que los que duermen están acostados en el mismo lecho. Los que duermen que los los muertos. Dile que de otro lado, y hay que sacarlo de ahí, hay que despertarlo de ahí. ¿Por qué? Porque hablan igual. Ya están considerando la misma filosofía. Ya están considerando que los homosexuales no son tan malos, que lo podemos aceptar y que lo podemos casar. Levanta la mano y diga aleluya. Porque nuestra mentalidad comienza a flexibilizarse y a hablar también de inclusión. Y que ellos también son hijos de Dios. No son hijos de Dios, son hijos del diablo. Tienen que arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor para ser hijos de Dios. No podemos cambiar este evangelio. Levántame la mano y dígame aleluya. Pero no solamente homosexual, también el ladrón, también el pecador, también el cristiano que no se arrepiente y que peca en la iglesia. No sé si usted me está entendiendo. Porque que nosotros como que magnimizamos el asunto de la homosexualidad y el lesbianismo porque realmente es una inmoralidad que molesta, que contamina, que es un mal olor al olfato espiritual. Pero todos los pecados para Dios son iguales. Todos los pecados para Dios son iguales. ¿Alguien dice amén? Y el pecado es señal de muerte. Es muerte, es muerte, es muerte. Punto, muerte. Amén. Pero cuando nosotros comenzamos a flexibilizar y a dormirnos los laureles
junto con los muertos, olemos a los muertos, estamos sentados con los muertos, nos acomodamos con los muertos y olemos a muertos. Por eso es que la voz de Dios tiene que interrumpir nuestra comodidad. ¿Alguien dice amén? Lázaro estaba en una tumba fría y paralizado hasta que la voz de Dios interrumpió su estado de inercia. Que Dios lo logre en nosotros. Que alguien aquí decida escuchar a Dios o no escuchar a Dios porque a Dios lo está escuchando hace rato. Diga conmigo, responder a la voz de Dios. La voz de Dios, igual como en cuanto a Lázaro, que fue la voz de Cristo que le grita, despiértate y levántate. ¿Qué indica esto en Efesios? Indica que el que se levante, despiértate tú ¿qué? Y levántate. Diga, levantarse. Es porque estaba sentado. Si alguien se levantó, está acostado, está postrado, está sentado. ¿Está conmigo? Y eso es un estado de reposo. Diga, estado de reposo. De descanso, de reposo, de acomodación. Amén. Entonces, ¿qué el Señor está diciendo? En Efesios, por medio de Pablo a los Efesios, levántate de entre los muertos, sal de en medio de ellos. Esto significa que si estamos sentados en medio de ellos porque nos estamos mezclando, te estás confundiendo, estás asumiendo postura que no deben. Te estás pareciendo a ellos. No repose con ellos, iglesia. No coma con ellos, iglesia. Sal de Babilonia, dijo el Señor en el antiguo pacto. Y también lo reiteró en Apocalipsis. Sus creencias, sus filosofías, sus procedimientos son anticristo. Cuidado con eso, iglesia. Despiértese el que duerme, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Lázaro murió y volvió a vivir. Y el proceso describe que después que recibió la vida, tuvo que, dígale a alguien, diga, responder a la voz. Responder a la voz que lo llamaba y le ordenaba. ¿Cuál era la orden? Sal fuera. Sal fuera. Yo no le voy a poner palabra en su boca como decimos los dominicanos, ni le voy a condicionar qué es lo que Dios quiere decirle a usted, pero usted tiene que saber el llamado que Dios está hablándole en esta mañana. Lo que Dios le está diciendo, porque usted es un resucitado, usted es un renacido, usted es un resucitado, una renacida. Y aunque tengan limitaciones, el Señor está diciendo, ten una acción, escucha la voz, responde a la voz y sal. Sal, diga sal. Y como dije ahora y vuelvo y lo reitero, él no razonó. Estoy vendado, no tengo quien me ayude como el que estaba paralítico 38 años. No tengo quien me saque. El Señor no tomó eso, sino que Jesús le dijo, sal, ya te di vida, exprésala, muévete, dígaselo a alguien, ya el Señor te dio vida, ten una actitud, sal, dígale sal, muévete, dígale cuánta manera, hágasela ahí a una persona vendada, una persona con venda en los ojos y también como especie de momia, pero dice que Lázaro salió, que el que murió salió. No sé qué fue la que tuvo que revoltearse, no sé cuánto tuvo que moverse para que la cosa esa que tenía amarrado como que se subiera un poco más. No sé si usted me está entendiendo. Mira que está a tu lado, el problema tuyo es tu pasividad. Dígaselo, el problema tuyo es tu pasividad. Que tú te conformas, que tú lo coges a 10, que tú lo quieres coger suave. Pero en medio de la vida no lo coge así, sino que responde a la vida. El creyente con vida responde a la vida. No, sabe que no es el santurrón, sabe que no es un apóstol, ni el mejor, pero sabe que tiene vida. Pero sabe que diga, yo solo sé que tengo vida. Alguien ha sido liberado aquí, alguien ha sido perdonado, alguien ha sido resucitado. Hay acciones que se van a ver como ridículas, pero será tu acción de fe. Hay acciones que se van a ver como radicales, muchacha. Y vas a perder ese cuarto, esa oportunidad, ese hombre. Diga el que está a tu lado, yo no sé. Yo sé que tengo vida. ¿Alguien dice amén? Diga el que está a tu lado, tengo vida. Vamos, dígase a usted, diga, tengo vida. Y la muerte no me va a seguir envolviendo.
No, porque mientras estaba en muerte, estaba en una tumba fría. Mientras estaba en muerte, estaba envuelto en un sudario. Mientras estaba en muerte, estaba atado y estaba ciego. Pero cuando escuchó la voz, se respondió a la voz y se movió ante la voz, Dios hizo todo y trajo a su alrededor todo lo que él necesitaba para ir al próximo nivel de liberación. Y el próximo nivel de liberación es que Dios lleva a esta casa de fe. Y el próximo nivel de liberación es que Dios lleva tu vida. Al próximo nivel de liberación y expresión de vida es que Dios lleva tu alma, iglesia. Tienes que estar a tu lado hasta el próximo nivel. Escucha, muévete. Alguien dice amén. Da un brinquito, da un salto, arráncate, pero haz una acción. No te quedes en la casa mirando la novela, pensando, no lamentando, no. Diga una acción. Una acción correspondiente ante la voz del Señor, lo que el Señor espera de nosotros hoy, en el nombre de Jesús. No se quedó encerrado en la vergüenza. Tú tampoco te puedes quedar encerrado en la vergüenza. ¿Usted cree que es algo vergonzoso que usted esté en una tumba donde está muerto? Es vergonzoso, porque usted está vivo. Es como algo inadecuado, ¿verdad que sí? Pero que usted sabe que usted está vivo por un milagro. Tiene que estar a tu lado, tú estás vivo por un milagro, ¿eh? Así que cuando tú sabes que tú tienes vida por milagro, la reputación se va al piso. ¿Alguien dice amén? Así que él no se encerró en la vergüenza o en la reputación, ni en sus limitaciones naturales. ¿Estaba limitado Lázaro? ¿Por qué no se encerró? Porque diga, ya tengo vida. Ya él tenía vida. Lo más importante, ya él lo tenía. ¿Qué era qué? La vida a Cristo. Que ahora la vida es el fin del proceso, que la vida reine. Que la persona pueda ser gobernada en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, por la vida de Cristo. ¿Por qué Jesús no fue directamente? Porque Jesús viajó de donde estaba, fue a la tumba, dio la palabra, resucitó al muerto, pero cuando el que había muerto sale, dice la palabra, que Jesús no fue a desatarle. ¿Él podía ir a desatarle? Sí podía, pero no quiso. Porque recuerde que esto es una ¿qué? ¿Qué es una? Señal. Y está representando su obra espiritual en el interior de aquellos que le creen y su proceso de santificación y de limpieza por medio de su cuerpo. Por eso es que cuando él sale, Lázaro, él le dice, y la palabra la dirigió a quien él tenía autoridad para mandar, que era a sus discípulos, desatarle y dejarle ir. Desatarle es el proceso de acondicionamiento del alma. En el proceso espiritual, lo primero que Dios hace es te perdona de pecado, te aplica la redención. ¿Alguien ha sido perdonado y redimido? Te resucita, te da vida nueva, te regenera y ahora tienes a Dios ¿a dónde? Dentro, en tu espíritu. Pero tu alma entra ahora en un proceso de purificación, de transformación. Es el proceso de desatarte de los lienzos, de los enredos que tiene tu mente. Levante la mano y diga aleluya. Diga acondicionamiento del alma. Dígaselo a alguien. Diga, desatarle significa el proceso de cómo Dios acondiciona el alma para que la vida se exprese. ¿Alguien dice amén? Porque el hombre está vivo, pero está atado. El hombre está vivo, pero está ¿qué? Vendado. Atado y vendado. Así que espiritualmente este hombre tiene que ser ¿qué? Desatado y alumbrado. ¿Alguien dice amén? Pero es un hombre, una persona salva. Es una persona con vida. Cristo está en ese creyente. Sí, que está dando brinquitos. Porque a veces no pasamos, pero lo que pasa es que pasamos demasiados años dando brinquitos. ¿Por qué? Porque el problema es, no es que si hemos recibido vida, es los brinquitos que damos y para dónde lo damos. O si nos acostumbramos tanto a la tumba, al espacio y nos acomodamos al ambiente de muerte. Aún después de vida. Y eso es lo que Dios quiere desacomodarnos en el nombre de Jesús.
Porque al fuera de la tumba, cuando tú te muevas y tengas una acción correspondiente, Dios tiene todo un ejército, todo un engranaje, hombres y mujeres ungidos, listos para hacer lo que Dios diseñó que tú hicieras. Listo para ayudarte en tu proceso. ¿Alguien está conmigo todavía? Nosotros nunca vemos quién nos puede ayudar, pero créame que cuando tú te mueves y tienes una acción de fe correspondiente a la vida que has recibido, vas a ver la ayuda, no como un problema que me están atacando, me están persiguiendo, me están presionando, no, presionándote está la venda, presionando está el sudario en tus ojos, esa es la presión diabólica de muerte que tiene en tu alma y la que Dios quiere remover. ¿Tú crees que la pastora o el pastor que te está presionando o el mentor? No, es las consecuencias de la muerte, del desorden de vida que siempre has vivido, porque ahora tiene vida, pero los residuos de un alma muerta todavía quedan. Yo no quería predicar esto, yo quería enseñarlo. Dile que de tu lado, ora por la pastora para que pueda enseñar. Es que le sale el ADN. Diga, desatar de los enredos. Desatar, eso es lo que significa desatarla. ¿Qué significa desatar? Lo voy a leer literalmente para que usted agarre lo que pueda. Y si no, escuche el mensaje otra vez. Desatar el alma de los enredos con que fue enredada cuando estaba muerto. ¿Cuánto estaba muerto en delitos y pecados? Todos estábamos allí. Pero Él nos dio vida por su misericordia, por su gracia. La muerte se fue. No escuchó amén. Pero las marcas, las señales de que en la que había estado, aún persisten. La muerte se fue, pero las marcas, las señales de que había estado así, no se fueron automáticamente. Por eso fue que Cristo habló y dijo, desatadla. Las vendas eran señales de que estaba muerto. Los lienzos en su alrededor de su cuerpo era señal de ¿qué? De que había muerto. Así que nosotros estamos muertos espiritualmente. Y en esa muerte espiritual, las tinieblas, el pecado y toda fuerza anticristo se aprovechó para poner a nuestra alma lazos, enredos, ataduras. Y como hablamos en el retiro, traumas, decepciones, abusos, dolores. Y nosotros seguimos para adelante porque yo tengo vida, pero el alma sigue enredada. Y por eso la falta de avance en el espíritu, por los enredos y por las vendas de muerte que están en la mente y que están en el alma. El Señor quiera hoy manifestarse y que nosotros no dejemos quitar las vendas, hermano. Que nosotros nos dejemos quitar las vendas, mis amados. Porque ya el Señor hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era que darnos vida. ¿Alguien dice amén? Hubo un factor natural. Habían elementos que se habían removido, como hablábamos en cuanto al milagro de Lázaro. Por la gracia del Señor allí presente. Amén. Él había removido las piedras, había habido, pero ahora necesitaba entrar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa de un alma de un espíritu que ha sido vivificado? Pero un alma y una mente que está atada. Diga conmigo. Ponerse bajo la autoridad de Cristo. ¿Alguien dice amén? Bajo la autoridad del Cristo encarnado, la autoridad delegada eran ¿quiénes? Sus discípulos, sus ministros. Allí también estaban sus hermanas, hablando de sus comunitarios, sus hermanos, sus hermanas biológicas. Y esa gente lo vieron en la condición de muerte. ¿Y usted cree que sus hermanos y sus amigos que realmente sufrieron la muerte de Lázaro? ¿Usted cree que el pecado deja consecuencia en la vida de la gente? Pero ¿sabe el poder de la vida de Cristo? Que el Señor trabaja en nuestra vida para ahora mostrar su gracia en nosotros y el poder de su transformación. La manera de nosotros seguir avanzando en el proceso
de transformación, el proceso cronológico de cómo Dios trabaja en nuestra vida, escuchar la voz del Señor que ahora nos dice, primero, Lázaro, sal fuera, ya él hizo su parte, pero ahora hay una voz que sigue retumbando, ya no dirigida hacia Lázaro, sino dirigida a aquellos que están bajo la autoridad de Cristo. En este caso somos nosotros también la iglesia. Somos aquellas personas, amigos, ministros. No tiene que ser un ministro, apóstol. Dios pone gente a tu lado para hablarte, para aconsejarte. ¿Está conmigo usted? Dios pone personas espirituales, gente que realmente tienen una palabra certera para poder impulsarte a tu nuevo nivel de fe. Diga al que está a tu lado, tengo que aprender a ponerme bajo la autoridad delegada. Que el Señor les dijo a los ministros, a sus discípulos, parafraseando el texto, trabaje en esa alma vendada, amarrada, con los vestigios de la muerte. Diga, se van los vestigios de la muerte. ¿Quiénes son los vestigios de la muerte? Diga, los vicios del viejo hombre. Son las secuelas. El Señor nos dice que sanen, laven, desenreden, limpien el mal olor. Y lo más duro es exponer nuestra alma a la desnudez contaminada. La desnudez es poder ser sincero con nosotros mismos y con aquellos que nos están ayudando. ¿Alguien dice amén? Dios tiene y siempre ha tenido y ha traído personas a nuestro lado, hermano, para hacer ese trabajo de desatarle y dejarle ir. ¿Dejarle qué? No podemos ir a hacer nada sin antes ser ¿qué? Desatados. Sin antes ser ¿qué? Iluminados. Pero lo hemos hecho. Ese ha sido el peligro de la iglesia religiosa, de la iglesia tradicional y aún de nosotros mismos en esta economía. Tenemos que saber que Dios tiene un llamado para su iglesia en este tiempo y es poder. Ya el Señor ha despertado sus Lázaros que estaban muertos en el pecado, le ha dado vida, pero ahora sus Lázaros, para ponerlo de esta manera, sus hijos que han sido renacidos, debemos de responder a la voz. Y la manera de responder a la voz es mandando señal de obediencia al Señor, exponiéndonos a aquellos que están listos para ayudarnos en nuestro desatar, en nuestra liberación. Dile al que está a tu lado, debemos someternos al proceso. Diga, ¿a qué? ¿A cuál? Al proceso. Debe de haber alguien que haga el trabajo, pues debe de haber alguien que se deje ¿qué? Trabajar. No importa si tienes dones, talento, habilidades, buenas intenciones, debes ser desatado. No importa si amas a Jesús, a sus hermanos, como amaba a Lázaro, a María, a José, no importa, necesitamos ser desatados. Que el Señor pueda lograrlo en nosotros, porque el fin de desatarnos es poder ir. Qué difícil es enviarnos a una persona envendada. ¿Cómo que le llaman a eso? Eso tenía un nombre antes, los antiguos. Pero vendada como estaba Lázaro. A un ir. Diga, ir. Mira la palabra que Jesús. Desatarle y dejarle ir. Ir. Este mismo ir es el ir que Jesús usa en la misión. Cuando dice que nosotros fuimos enviados y que nosotros debemos de ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Y Pablo dice, ¿cómo van a ir si no fueren enviados? Pero si los que son enviados todavía no son desatados, no pueden ir. Eran una especie sí, de momificación, pero era porque estaban muertos, pero ya nosotros no estamos muertos. Pero estamos hablando espiritualmente, que quedan esos vestigios, esas marcas, y por eso que necesitamos dejarnos sanar. Que el Señor remueva las vendas, que el Señor remueva los lienzos, que el Señor remueva los sudarios de nuestros ojos espirituales, que el Señor nos dé la suficiente humildad para someternos a la autoridad delegada y someternos al proceso de transformación de nuestra vida. En el nombre de Jesús, ¿alguien dice amén? Dios ya hizo lo que nosotros no podíamos, nos dio vida y ahora también nos ha regalado como dones, nos ha regalado dones y nosotros mismos somos un don al cuerpo, pero nos ha regalado dones, gente, personas, familiares
que pueden ser lo que nos estén asignados para quitar los lienzos de muerte de nuestros ojos y los lienzos de muerte de nuestra alma. Pero debemos de responder. Tenemos que tener una acción correspondiente a lo que su voz está diciendo. Porque ya fuimos elegidos, ya fuimos llamados. ¿Alguien dice amén? Ya fuimos, ¿qué? Resucitados. Y ahora el Señor quiere seguir el proceso en el alma de ser purificados, desatados de todas esas cosas y de todos esos enredos de nuestra alma y de nuestra mente que no nos han dejado avanzar en Cristo. La pregunta para culminar en esta tarde es: ¿qué vas a hacer con esta palabra que estás oyendo? ¿A quién Dios quiere que tú te expongas? ¿Qué palabra quiere Dios que tú respondas? ¿Está conmigo? Ya sabemos que tenemos vida, pero estamos escuchando a Dios, estamos escuchando su voz. Si estamos escuchando, demos gracias al Señor porque Él nos habla y nosotros estamos oyendo. Y eso es señal de que tenemos su vida en nosotros, porque un muerto nada oye, nada puede hacer. Pero nosotros tenemos que tener ante su voz una respuesta de obediencia, una respuesta de fe. Y aunque sea como sea, diga como sea, tenemos que movernos. ¿Y a dónde es? No es que usted lo va a hacer todo solo, sino moverse a exponerse bajo la autoridad delegada. Diga, muévete, exponte a la autoridad delegada. En ese momento eran quienes, los discípulos de Jesús. Ellos desataron a Lázaro y él pudo ir a cumplir la misión. Dice que ahora Lázaro también lo querían matar porque mucha gente estaban creyendo por el milagro que Jesús hizo en Lázaro. ¿Por qué? Porque no solamente fue un milagro, Lázaro se convirtió en una señal. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Y usted debe de convertirse en esa señal de Dios. Hay vida aún después de una caída. Hay vida aún después de vivir una vida pecaminosa. Hay vida después de no haber pasado proceso de depresión. Hay vida, diga, hay vida. Hay vida a pesar de la debilidad del alma, a pesar de todos los enredos, a pesar de todos los errores. Tu vida es una señal. Cuando tú te levantas en Dios y te expone al proceso de desenredo, porque quiero seguir usando el contexto, amén, de ese desatar que hace la palabra profética, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del pacto nuevo. Alguien dice amén. La palabra cristocéntrica, la palabra de verdad, te desenreda, te trae luz. Entonces la gente podría decir, como decían del ciego, a él como que se parece, como que parece que es él, pero puede ser que sea otro. Y decía, no es que yo me parezco, yo soy, yo mismo soy, yo era ciego, pero ahora veo. A Lázaro podía decir lo mismo, pero se parece al que se murió y duró. No es que me parezco, soy yo. Estuve muerto, pero ahora vivo porque Cristo me dio vida. Pero se parece al que estuvo atado con limitaciones, con mala conducta, con malas acciones, con mala maña, con malos procedimientos, con malos pensamientos. Se parece, pero es como que no logro reconciliar la que yo conozco con él. Tú le vas a decir, no es que me parezco, yo soy físicamente, pero ya no soy porque he sido transformada. Pero ya no soy porque he sido desatada. Ya no soy porque he sido desvendada. Mis ojos están viendo la luz del Evangelio de Jesucristo y puedo disfrutar esta gracia. Póngase de pies.